La cosecha maligna. Siempre he sido un hombre de campo. Desde que tengo memoria, mis días transcurren entre surcos y semillas, cuidando de la tierra con la esperanza de que me devuelva sus frutos. Mi familia ha trabajado estas tierras por generaciones, y yo he heredado el conocimiento y la dedicación para mantener la cosecha próspera. Pero este año, algo extraño y aterrador ha comenzado a suceder. Todo empezó al final del invierno. Los primeros brotes verdes emergieron con fuerza, prometiendo una buena temporada. Sin embargo, al acercarse la primavera, noté que algo no iba bien. Las plantas, que deberían estar creciendo saludables, empezaron a mostrar signos de marchitamiento. Las hojas se volvieron amarillas y quebradizas, y los tallos se encorvaron como si hubieran perdido toda vitalidad. Era como si la vida misma estuviera siendo succionada de la tierra. Intenté todo lo que sabía. Cambié los fertilizantes, ajusté el riego, e incluso llamé a un especialista para que analizara el suelo. Pero nada funcionó. Día tras día, veía como mi cosecha se moría lentamente y no podía hacer nada para detenerlo. Las noches se convirtieron en un tormento, lleno de insomnio y preocupación. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un susurro que parecía provenir del exterior. Al principio, pensé que era el viento, pero los susurros se hicieron más claros y distintos. Parecían voces, hablando en un tono bajo y siniestro. Me levanté de la cama, intrigado y asustado a la vez. Tomé una linterna y salí al campo, siguiendo el sonido. La noche estaba en calma, y la luna llena iluminaba el terreno con un brillo pálido. Los susurros continuaban, guiándome hacia el centro del campo, donde las plantas estaban más afectadas. A medida que avanzaba, noté que el aire se volvía más frío, y un escalofrío recorrió mi espalda. Al llegar al centro del campo, los susurros se detuvieron abruptamente. Miré a mi alrededor, tratando de entender lo que estaba pasando, cuando de repente sentí una presencia detrás de mí. Me volví rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, el aire estaba cargado de una energía que me erizó la piel. Decidí volver a la casa, pero al girar, vi algo que me dejó paralizado. Las sombras de las plantas marchitas comenzaron a moverse, como si estuvieran vivas. Las raíces emergieron del suelo, retorciéndose como serpientes. En el centro del campo, una figura oscura se levantó lentamente. No tenía forma definida, pero sus ojos brillaban con un fuego infernal. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. La figura se acercó a mí, y pude sentir su frío penetrante. Los susurros volvieron, esta vez más fuertes, como si todas las almas perdidas de la tierra estuvieran gritando al unísono. Caí de rodillas, incapaz de soportar la presión. Sentí que mi mente se nublaba, y antes de perder el conocimiento, la figura se inclinó y susurró algo en mi oído. Desperté al amanecer, tendido en el suelo del campo. La figura había desaparecido, y los susurros se habían desvanecido con la luz del sol. Me levanté con dificultad, sintiendo un dolor punzante en todo el cuerpo. Regresé a la casa, tratando de entender lo que había sucedido. Los días siguientes fueron aún más extraños. La cosecha continuó marchitándose, pero ahora podía ver que no era solo la sequía o una enfermedad. Había algo maligno en la tierra, algo que absorbía la vida de todo lo que tocaba. Las noches se llenaron de pesadillas y los susurros volvieron cada vez más intensos. Una noche, mientras luchaba por dormir, recordé las palabras de mi abuelo. Siempre había contado historias sobre espíritus y maldiciones que acechaban en el campo. Me di cuenta de que necesitaba encontrar una forma de romper el maleficio que estaba destruyendo mis tierras. Recordé un viejo ritual que mi abuelo mencionó una vez. Según él, había un espíritu guardián que protegía la tierra, y para apaciguarlo, era necesario realizar una ofrenda en el corazón del campo. Decidí intentarlo, aunque no estaba seguro de que funcionara. Esa noche, preparé una ofrenda con los pocos frutos que quedaban y algunos objetos personales. Encendí una hoguera en el centro del campo y recité las palabras que recordaba. Mientras lo hacía, sentí una presencia a mi alrededor, observándome. El aire se volvió denso, y los susurros comenzaron de nuevo. De repente, la figura oscura apareció una vez más. Esta vez, no sentí miedo. Me arrodillé ante ella, ofreciendo mi humilde tributo y pidiendo perdón por cualquier ofensa que hubiera cometido.
La figura se quedó inmóvil por un momento, y luego extendió una mano hacia mí. Un rayo de luz emergió de su mano, iluminando el campo. Las plantas marchitas comenzaron a reverdecer, y la energía maligna se desvaneció lentamente. Sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. La figura desapareció, y los susurros cesaron por completo. Desde esa noche, la cosecha comenzó a recuperarse. Las plantas volvieron a crecer con fuerza, y el campo recuperó su vitalidad. Aunque nunca entendí completamente lo que había sucedido, supe que había algo más en la tierra de lo que podía ver a simple vista. Mi abuelo siempre decía que la tierra tenía memoria y que debíamos respetarla. Ahora, cada vez que trabajo en el campo, siento la presencia del espíritu guardián, vigilando y protegiendo. He aprendido a respetar y honrar la tierra, sabiendo que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión que influyen en nuestras vidas. Aunque el miedo persiste, también hay una profunda gratitud por haber recuperado mi cosecha y la conexión con mis antepasados. Mi vida continúa en el campo, trabajando con dedicación y respeto. Las noches son más tranquilas y los susurros se han convertido en un recuerdo lejano. Pero nunca olvidaré esa presencia oscura y los días de terror que viví. Siempre recordaré que la tierra tiene su propia alma y que debemos vivir en armonía con ella, respetando sus misterios y sus guardianes. El susurro de los muertos. Cuando era niño, uno de mis recuerdos más vívidos era acompañar a mi abuelo a labrar la tierra en el filo del cerro. Era una tarea ardua, pero siempre me sentí seguro con él. Su presencia imponente y su sabiduría me daban una sensación de calma y protección. Sin embargo, hubo un día que cambió mi percepción de esos trabajos para siempre. Aquel día, el cielo estaba despejado y el sol brillaba con fuerza. Mi abuelo y yo comenzamos a trabajar al amanecer, preparándonos para una jornada larga y agotadora. A medida que avanzábamos, el calor aumentaba y el sudor corría por nuestras frentes. Mi abuelo, con su inquebrantable energía, seguía adelante sin quejarse, mientras yo trataba de mantenerme a su ritmo. A mediodía, hicimos una pausa para comer bajo la sombra de un gran árbol en la cima del cerro. Mientras masticábamos nuestras tortillas y frijoles, mi abuelo me contó historias de la zona, como solía hacer. Sin embargo, aquella vez, su tono era más serio y sus palabras más pesadas. Me habló de una batalla que había tenido lugar muchos años antes, una lucha violenta por el control de esas tierras fértiles. Me contó cómo muchos hombres habían perdido la vida en esa pelea, y cómo sus cuerpos habían sido enterrados apresuradamente en fosas comunes alrededor del cerro. Escuché con atención, fascinado y horrorizado a la vez. Aunque mi abuelo no era alguien que se dejara llevar por supersticiones, sus historias siempre tenían un aire de verdad que era difícil de ignorar. Terminamos nuestra comida en silencio y volvimos a nuestro trabajo, tratando de terminar antes de que el calor se volviera insoportable. A medida que el sol comenzaba a descender, una brisa fresca comenzó a soplar desde el valle. Al principio, fue un alivio bienvenido, pero pronto noté algo extraño en el aire. Había un susurro apenas audible, un murmullo que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Levanté la mirada hacia mi abuelo, pero él parecía no haber notado nada. Volví a mi trabajo, tratando de concentrarme, pero los susurros se hicieron más claros. Parecían palabras, aunque no podía entender lo que decían. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y por un momento, me pregunté si estaba imaginando cosas. Pero los susurros no cesaban, de hecho, se intensificaban, como si varias voces se estuvieran uniendo en un coro inquietante. Finalmente, no pude contener mi inquietud. «Abuelo, ¿escuchas eso?», pregunté, mi voz temblando ligeramente. Mi abuelo se detuvo y me miró con una expresión de preocupación. Se quedó en silencio por un momento, escuchando. Entonces, asintió lentamente. «Sí, muchacho, lo escucho», dijo en voz baja. «Son las almas de los hombres que murieron aquí, buscando descanso». Su respuesta, aunque tranquila, no hizo más que aumentar mi miedo. Mi abuelo me indicó que siguiéramos trabajando, pero ahora mis manos temblaban, y cada vez que los susurros se intensificaban, sentía que mi corazón se detenía. A medida que el sol se ocultaba detrás del cerro, las sombras se alargaban y el ambiente se volvía más opresivo. Los susurros se convirtieron en gritos ahogados, lamentos de dolor y desesperación.
Podía sentir una presencia oscura a nuestro alrededor, algo antiguo y enojado. Mi abuelo, sin embargo, mantenía la calma, aunque sus movimientos se volvieron más rápidos y decididos. Finalmente, cuando el último rayo de sol desapareció, mi abuelo decidió que habíamos trabajado suficiente por un día. Recogimos nuestras herramientas en silencio y comenzamos a descender el cerro. A cada paso, los susurros parecían seguirnos, persiguiéndonos con su lamento eterno. Esa noche, mientras intentaba dormir, los susurros seguían resonando en mis oídos. No podía dejar de pensar en las historias de mi abuelo y en la batalla que había tenido lugar en esas tierras. Me pregunté cuántas almas estaban atrapadas allí, incapaces de encontrar paz. Los días siguientes fueron una lucha para mí. Volver al cerro y trabajar en esas tierras se volvió una tarea aterradora. Los susurros nunca cesaban, y cada vez que sentía el viento, mi corazón se aceleraba con miedo. Traté de hablar con mi abuelo sobre lo que sentía, pero él simplemente me decía que debía ser fuerte y no dejar que los espíritus me afectaran. Sin embargo, una noche, mientras dormía, tuve un sueño perturbador. Me encontraba solo en el cerro, rodeado por las sombras de los hombres que habían muerto en la batalla. Sus rostros estaban desfigurados por el dolor y la desesperación, y sus ojos vacíos me miraban con una intensidad que me heló la sangre. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. Los espíritus se acercaron, sus manos espectrales extendiéndose hacia mí, y sus susurros se convirtieron en gritos ensordecedores. Desperté con un grito, empapado en sudor. Mi abuelo entró corriendo en mi habitación, preocupado. Le conté mi sueño, y por primera vez vi un destello de miedo en sus ojos. Esas almas no encontrarán paz hasta que se haga algo, dijo en voz baja. Decidimos ir al cerro al día siguiente, llevando ofrendas y velas para honrar a los muertos. Al llegar, mi abuelo realizó una sencilla ceremonia, rezando por las almas perdidas y pidiendo su perdón. Encendimos las velas y las colocamos en varias partes del cerro, dejando las ofrendas en los lugares donde los susurros eran más fuertes. A medida que las velas ardían, los susurros comenzaron a disminuir, convirtiéndose en un murmullo lejano antes de desaparecer por completo. Sentí una calma abrumadora, como si una carga pesada hubiera sido levantada de mis hombros. Mi abuelo y yo nos quedamos allí hasta que las velas se consumieron, observando cómo la oscuridad del cerro se volvía más tranquila. Esa noche, dormí sin interrupciones por primera vez en días. Los susurros no volvieron y el cerro, aunque aún imponente, parecía menos amenazante. Sin embargo, nunca olvidaré lo que experimenté. Aprendí que las tierras que cultivamos tienen memoria, y que los eventos del pasado pueden dejar huellas profundas que persisten a través del tiempo. Cada vez que regreso al cerro, llevo conmigo un respeto renovado por las fuerzas invisibles que habitan en esos lugares. Aunque los susurros se han silenciado, sé que los espíritus de los hombres que murieron en la batalla siguen allí, observándonos en silencio, esperando el día en que finalmente puedan descansar en paz. El toro endemoniado. Las historias del campo siempre han tenido un aire de misterio y terror. Crecí escuchando relatos de apariciones, espíritus errantes y criaturas que merodeaban en la oscuridad. Sin embargo, ninguno me preparó para la experiencia que viví en el rancho de mi familia, una historia que se susurraba en las noches frías y se escondía en las sombras de los graneros. El rancho había pertenecido a mi familia durante generaciones. Mis abuelos y bisabuelos habían trabajado esas tierras, y sus espíritus parecían estar aún presentes en cada rincón. El rancho estaba rodeado de colinas y bosques, con un río que serpenteaba cerca, proporcionando agua y vida a nuestras cosechas y animales. Pero había algo más en ese lugar, algo que todos conocían pero pocos mencionaban: el toro endemoniado. Los primeros días de mi regreso al rancho fueron tranquilos. Las tareas diarias de cuidar los animales y las tierras me mantenían ocupado y disfrutaba de la paz y la soledad del campo. Sin embargo, las noches eran diferentes. Cada noche, justo después del anochecer, comenzaba a escuchar un extraño sonido, un bufido profundo y gutural que resonaba en la oscuridad. Al principio, pensé que era solo un animal salvaje, quizás un jabalí o un ciervo. Pero el sonido era diferente, más pesado, más amenazante. Una noche, mientras revisaba las cercas del rancho, vi algo que me dejó helado. A la luz de la luna, en la distancia, pude ver la silueta de un toro enorme. Sus ojos brillaban con un resplandor rojizo,
y su presencia irradiaba una sensación de peligro y maldad. No era un toro cualquiera, lo sabía en lo más profundo de mi ser. Era el toro endemoniado del que hablaban las historias. Decidí no mencionar nada a mi abuelo, al menos no de inmediato. Sabía que las historias sobre el toro habían sido contadas durante generaciones, pero siempre las había considerado solo eso, historias. Sin embargo, a medida que pasaban los días, los avistamientos del toro se volvieron más frecuentes. Lo veía en el borde del bosque, cerca del río, e incluso merodeando cerca del granero. Siempre estaba allí, observándome, como si estuviera esperando algo. Una noche, el sonido de los bufidos se hizo insoportable. Parecía estar justo fuera de mi ventana, y cuando me asomé, allí estaba, más cerca de lo que nunca había estado. Sus ojos brillaban con un odio que nunca había visto en un animal. Decidí que era hora de hablar con mi abuelo. Mi abuelo escuchó en silencio mientras le contaba sobre el toro. Sus ojos se oscurecieron y me dijo que era hora de conocer la verdad sobre el rancho y el toro endemoniado. Me contó que hacía muchos años, cuando él era joven, había un toro en el rancho que era el orgullo de la familia. Era fuerte, hermoso y temido por todos, pero un día, algo cambió. El toro se volvió agresivo, atacando a cualquiera que se le acercara. Un vecino envidioso había maldecido al toro, buscando venganza por una disputa de tierras. El toro había matado a varios hombres antes de que mi abuelo lograra atraparlo y sacrificarlo. Sin embargo, el espíritu del toro no encontró paz. Desde entonces, su espíritu vengativo había vagado por el rancho, buscando justicia y causando terror a todos los que se cruzaban en su camino. Decidí que debía hacer algo para poner fin a la maldición. No podía seguir viviendo con el terror constante de ser atacado por el toro. Mi abuelo me dio un amuleto, una vieja cruz de hierro que había pertenecido a su abuelo. Me dijo que debía llevarla conmigo y enfrentar al toro, rezando y pidiendo perdón por el pecado que había causado su tormento. Esa noche, armado con la cruz y mi determinación, salí al campo. El toro apareció como siempre, sus ojos brillando en la oscuridad. Comencé a rezar, sosteniendo la cruz en alto. El toro se detuvo, como si estuviera escuchando. Continué rezando, pidiendo perdón y ofreciendo paz. El toro avanzó lentamente, y por un momento pensé que todo estaba perdido. Pero luego, algo cambió. Los ojos del toro perdieron su brillo, y una sensación de calma se extendió por el aire. El toro se detuvo frente a mí, y por primera vez, pude ver tristeza en sus ojos. Continué rezando, y lentamente, el toro comenzó a desvanecerse, como si se disolviera en el aire. Finalmente, desapareció por completo, y el campo quedó en silencio. Regresé al rancho, exhausto pero aliviado. Sabía que había puesto fin a la maldición, que el espíritu del toro finalmente había encontrado paz. Desde entonces, el rancho volvió a su tranquilidad habitual. Los bufidos en la noche cesaron, y el rancho prosperó como nunca antes. Las historias del toro endemoniado siguieron contándose, pero ahora con un final diferente. Aprendí que el campo tiene sus propios misterios y que hay cosas que no podemos comprender completamente. Pero también aprendí que con coraje y fe, incluso las maldiciones más oscuras pueden ser rotas. El rancho sigue siendo mi hogar, un lugar de trabajo duro y paz. Pero nunca olvidaré las noches de terror y el toro que buscaba justicia. Es una lección que llevo conmigo, un recordatorio de que el mal existe, pero también de que podemos enfrentarlo y vencerlo si tenemos el valor de hacerlo. La casa de los fantasmas. La decisión de mudarme a una casa en el campo cerca del río fue impulsada por el deseo de encontrar tranquilidad y una vida más conectada con la naturaleza. Después de años de trabajar en la ciudad, anhelaba la paz y la simplicidad del campo. Encontré una casa antigua y aislada, rodeada de tierras fértiles y ubicada a pocos metros de un río caudaloso. El paisaje era idílico, y la casa, aunque necesitaba reparaciones, tenía un encanto rústico que me atrajo de inmediato. El primer día en mi nueva casa fue una mezcla de emoción y agotamiento. Pasé horas desempacando y organizando mis pertenencias, y al final del día, me sentí satisfecho con mi progreso. Me preparé una cena sencilla y me senté en la terraza,
disfrutando de la brisa fresca y el sonido relajante del río. El cielo estrellado y el canto de los grillos me hicieron sentir en paz por primera vez en mucho tiempo. Esa noche, sin embargo, fue el comienzo de una serie de eventos inquietantes que me hicieron cuestionar mi decisión de mudarme. Me desperté en medio de la noche por un ruido extraño. Parecía un susurro, un murmullo apenas audible que provenía de alguna parte de la casa. Me levanté de la cama y recorrí la casa en busca del origen del sonido, pero no encontré nada. Decidí que debía ser el viento o mi imaginación jugándome una mala pasada y volví a la cama, tratando de ignorar el malestar que sentía. Los días siguientes transcurrieron sin mayores incidentes, pero cada noche los susurros volvían. Se volvían más claros y persistentes, y aunque no podía entender lo que decían, sentía una presencia en la casa. Empecé a notar pequeños cambios, objetos que se movían de lugar, puertas que se cerraban solas y una sensación constante de ser observado. Traté de mantener la calma, atribuyendo todo a mi adaptación a un nuevo entorno, pero el malestar crecía. Una noche, mientras leía en la sala, el susurro se convirtió en un lamento desgarrador. El sonido llenó la habitación, helándome la sangre. El lamento provenía del piso superior, y aunque cada fibra de mi ser me decía que no subiera, la curiosidad y el miedo me impulsaron a hacerlo. Subí las escaleras lentamente, con cada paso sintiendo un frío creciente. Al llegar al pasillo del segundo piso, vi una figura etérea al final del corredor. Era una mujer, pálida y translúcida, con una expresión de desesperación en su rostro. Paralizado por el miedo, observé cómo la figura se desvanecía lentamente. Sentí una presión en el pecho y el aire se volvió helado. De repente, la figura desapareció y el lamento cesó. Me quedé allí, temblando, incapaz de comprender lo que había visto. Esa noche, apenas pude dormir, atormentado por visiones de la mujer y el sonido de su lamento. Al día siguiente, decidí investigar la historia de la casa. Visité a algunos vecinos y pregunté sobre los antiguos propietarios. Descubrí que la casa había pertenecido a una familia que había vivido allí durante generaciones. La última propietaria, una mujer llamada Isabel, había muerto trágicamente ahogada en el río cercano. Se decía que su espíritu nunca encontró descanso y que su presencia aún se sentía en la casa. Las noches siguientes, los eventos paranormales se intensificaron. Los susurros se convirtieron en gritos y la figura de Isabel aparecía con más frecuencia. Podía sentir su dolor y desesperación y comprendí que estaba atrapada entre este mundo y el siguiente. Intenté comunicarme con ella, pero cada intento solo parecía enfurecerla más. Una noche, mientras dormía, me desperté abruptamente al sentir una presión en mi pecho. Abrí los ojos y vi a Isabel flotando sobre mí, con una expresión de ira y tristeza. Intenté moverme, pero estaba paralizado. Su mano espectral se acercó a mi rostro, y sentí un frío extremo. En ese momento, comprendí que debía hacer algo para liberar su espíritu. Decidí buscar ayuda de un sacerdote local, conocido por su conocimiento en lo paranormal. Le conté todo lo que había sucedido, y él accedió a venir a la casa para realizar un ritual de liberación. Al llegar, el sacerdote recorrió la casa, recitando oraciones y rociando agua bendita en cada rincón. Al llegar al río, donde Isabel había perdido la vida, realizó una ceremonia especial, pidiendo paz para su alma. El ambiente en la casa cambió notablemente después del ritual. Los susurros cesaron y la sensación de ser observado desapareció. Sin embargo, una noche, mientras caminaba por el campo cercano, vi una luz tenue junto al río. Me acerqué y vi a Isabel, pero esta vez su apariencia era diferente. Ya no estaba desesperada ni enfurecida. Me miró con una expresión de agradecimiento y serenidad, y luego se desvaneció lentamente en la oscuridad. Desde entonces, la casa ha estado en paz. Aunque nunca olvidaré los eventos que viví, siento que finalmente encontré la tranquilidad que buscaba. Isabel, por fin, había encontrado su descanso eterno, y yo pude continuar mi vida en el campo, sabiendo que su espíritu estaba en paz. Los días pasaron y empecé a reparar la casa con más dedicación, plantando un pequeño jardín en honor a Isabel junto al río. El campo floreció con nueva vida y la tierra parecía más fértil que nunca. Cada vez que me acercaba al jardín, sentía una brisa suave y un ligero susurro,
pero esta vez era reconfortante. En las noches, cuando el viento soplaba suavemente y el río susurraba su melodía, a veces creía escuchar una canción lejana, una melodía que hablaba de paz y liberación. Aprendí a convivir con el recuerdo de Isabel y su historia se convirtió en parte de la mía. Aunque el miedo inicial fue intenso, me dejó una lección invaluable sobre la conexión entre los vivos y los muertos y el poder del perdón y la liberación. Mi vida en el campo continuó con normalidad. Las estaciones cambiaban, las cosechas se sucedían y cada día encontraba más paz y satisfacción en mi trabajo. La presencia de Isabel, aunque ya no física, siempre me acompañaba como un recordatorio de la fragilidad de la vida y la importancia de honrar el pasado. Finalmente, comprendí que mudarme a esa casa no fue una simple coincidencia. De alguna manera, el destino me había llevado allí para ayudar a un alma en pena y para encontrar mi propio camino hacia la paz y la serenidad. La luz que no se apaga. Desde que me mudé a la antigua casa de campo, había una sensación constante de inquietud en el aire. La propiedad, que había pertenecido a mi familia durante generaciones, se encontraba rodeada de vastos campos y bosques. Siempre había sido un lugar de trabajo duro y vida simple, pero también de misterios y leyendas que los ancianos susurraban en las noches frías. La casa en sí era una construcción robusta y añeja, con paredes de piedra y techos de madera que crujían con el viento. El primer día que llegué, estaba emocionado por comenzar mi nueva vida como campesino, alejado del bullicio de la ciudad. Me acomodé y comencé a reparar las áreas más deterioradas, sin prestar demasiada atención a las historias que contaban sobre la casa. Sin embargo, desde la primera noche, algo no se sentía bien. Había una luz extraña en el granero que no se apagaba. Era una luz tenue, apenas visible, pero siempre presente. La noté mientras me preparaba para dormir, y me dijo que era solo una bombilla vieja que necesitaba ser reemplazada. Pero a la mañana siguiente, cuando fui al granero, no encontré ninguna bombilla encendida, ni siquiera una fuente de luz que explicara ese brillo. La siguiente noche, la luz volvió a aparecer. Esta vez, me sentí observando desde la oscuridad. Era como si la luz tuviera una presencia, una conciencia. Traté de ignorarlo, diciéndome que eran solo nervios y cansancio, pero la sensación persistió. Sentía un escalofrío cada vez que la veía, una presión en el pecho que me dificultaba respirar. Comencé a preguntar a los vecinos si sabían algo sobre la casa y esa extraña luz. La mayoría se mostraba reticente a hablar, pero un anciano finalmente me contó una historia. Según él, hace muchos años, un hombre había vivido en esa casa con su familia. Una noche, después de una fuerte tormenta, su hija pequeña desapareció. La buscaron durante días, pero nunca la encontraron. Se decía que el hombre, consumido por la pena y la culpa, comenzó a ver una luz en el granero, similar a la que yo había visto. Creía que era el espíritu de su hija tratando de comunicarse con él. Escuchar esta historia hizo que mi inquietud se transformara en miedo. ¿Podría ser cierto? ¿Podría el espíritu de una niña perdida estar tratando de comunicarse conmigo? La idea me perturbaba profundamente, pero no quería rendirme ante el miedo. Decidí enfrentar la situación directamente. Una noche, armado con una linterna y un poco de valor, fui al granero. La luz estaba allí, más brillante que nunca. Parecía flotar en el aire, inmóvil pero intensa. Me acerqué lentamente, con el corazón latiendo con fuerza. Cada paso parecía resonar en la oscuridad, y sentía que algo invisible me observaba con intensidad. Cuando llegué a la luz, me detuve. La linterna en mi mano parpadeó y se apagó, dejándome en la penumbra con la extraña luminiscencia como única fuente de luz. Alcé la mano, tratando de tocarla, pero la luz se desvaneció, dejándome en completa oscuridad. En ese momento, escuché un susurro, suave y distante, como la voz de una niña. El sonido me heló la sangre. No entendí las palabras, pero el tono era desesperado, suplicante. Volví a la casa, temblando y perturbado. Las noches siguientes, la luz volvió a aparecer y los susurros se hicieron más frecuentes. No podía dormir, atrapado en un ciclo de miedo y curiosidad. Decidí que debía hacer algo para entender y quizás ayudar al espíritu que parecía estar atrapado en el granero. Comencé a investigar la historia del hombre y su hija desaparecida. Descubrí viejos diarios y documentos en el ático de la casa.
Las páginas amarillentas y quebradizas hablaban de la tragedia, del amor y la desesperación del hombre. Encontré dibujos infantiles, hechos con crayones, que mostraban a una familia feliz en un campo, pero también a una figura solitaria bajo una luz brillante. Con cada página que leía, sentía que me acercaba más a la verdad. Decidí que debía hacer un ritual para liberar el espíritu. No estaba seguro de cómo hacerlo, pero recordé algunas tradiciones que mis abuelos mencionaban sobre honrar y liberar a los espíritus perdidos. Preparé una pequeña ceremonia. Colocé velas alrededor del granero y llevé los dibujos de la niña junto con algunas flores frescas del campo. Encendí las velas y me arrodillé en el suelo, cerrando los ojos y tratando de concentrarme en la luz y en los susurros. Llamé al espíritu de la niña, pidiéndole que encontrara paz y que dejara este mundo. Sentí una brisa fría pasar por mí y las velas parpadearon intensamente. La luz apareció una vez más, pero esta vez era cálida y envolvente. Los susurros se convirtieron en un canto suave y melodioso. Abrí los ojos y vi a la niña, etérea y luminosa, sonriendo con una paz que nunca había visto antes. Extendió la mano hacia mí y en ese momento supe que había hecho lo correcto. La luz se desvaneció lentamente y con ella la sensación de ser observado. Desde esa noche, la casa ha estado en paz. La luz nunca volvió a aparecer y los susurros se convirtieron en un recuerdo lejano. La sensación de ser observado desapareció y finalmente pude encontrar la tranquilidad que buscaba en el campo. La experiencia me cambió profundamente. Aprendí a respetar las historias y las tradiciones de mis antepasados y comprendí que a veces los lugares guardan memorias que necesitan ser liberadas. La casa, antes llena de inquietud y misterio, se convirtió en un hogar cálido y acogedor. Ahora, cuando trabajo en el campo o descanso en el porche al atardecer, a veces creo ver una luz tenue en el horizonte. Ya no me asusta, sino que me recuerda que la niña, finalmente, encontró su camino a casa. El grito del pozo. Recuerdo con claridad las tardes calurosas y polvorientas en el rancho de mis abuelos. El sol se posaba implacable sobre las extensas tierras y el aire estaba impregnado de olor a tierra seca y vegetación marchita. Los veranos en el rancho eran una mezcla de trabajo duro y momentos de pura libertad infantil. Pero había un rincón del rancho que siempre me causaba inquietud, la vieja noria de agua. La noria, una estructura de piedra desgastada por el tiempo, se encontraba al final del camino de tierra que atravesaba el rancho. Durante el día, parecía un lugar tranquilo, casi pintoresco, pero al caer la noche, adquiría un aura siniestra. Los gritos que emanaban de sus profundidades eran un tema recurrente en las historias que mis abuelos contaban al anochecer. Mis abuelos me narraron la trágica historia que rodeaba la noria. Hace muchos años, cuando se estaba construyendo, uno de los trabajadores cayó accidentalmente en el pozo. La caída lo dejó inconsciente y como nadie notó su ausencia de inmediato, se asumió que había regresado a su casa. Al día siguiente, cuando se dieron cuenta de que no había vuelto, lo buscaron y encontraron su cuerpo en el fondo de la noria. Desde entonces, se decía que su espíritu no encontraba descanso y que, en las noches, sus gritos de ayuda resonaban en el aire. Esa historia me aterrorizaba, pero también despertaba mi curiosidad. Decidido a descubrir la verdad, una noche me armé de valor y decidí quedarme despierto para escuchar los gritos por mí mismo. Esperé hasta que todos en la casa se hubieran ido a dormir, luego me deslicé fuera de mi cama y me dirigí hacia la noria. La noche estaba en silencio, salvo por el susurro del viento y el ocasional ulular de un búho. Me acerqué lentamente a la noria, sintiendo como cada paso que daba incrementaba mi miedo. Cuando finalmente llegué, me escondí detrás de un arbusto cercano, tratando de mantener la calma mientras esperaba. No pasó mucho tiempo antes de que el primer grito rompiera el silencio de la noche. Era un lamento desgarrador, lleno de dolor y desesperación. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Los gritos se repetían, cada vez más intensos, y supe que no eran producto de mi imaginación. A la mañana siguiente, les conté a mis abuelos lo que había escuchado. Sus rostros se ensombrecieron, y mi abuela me dijo que no debía acercarme más a la noria. Según ella, el espíritu del trabajador estaba atrapado, buscando descanso,
y que cualquiera que se acercara corría el riesgo de ser atrapado por su desesperación. Pasaron los años, y aunque seguía sintiendo curiosidad, dejé de intentar acercarme a la noria. Pero una noche, ya en mi adolescencia, mi curiosidad se convirtió en una necesidad incontrolable de enfrentar mis miedos y descubrir la verdad. Esperé a que todos se durmieran y me dirigí al pozo, esta vez llevando conmigo una linterna y una cuerda. El aire estaba denso y pesado cuando me acerqué a la noria. Los gritos comenzaron nuevamente, resonando en la oscuridad. Até la cuerda a un árbol cercano y comencé a descender, mi linterna temblando en mi mano mientras bajaba lentamente. El interior del pozo era oscuro y frío, y el eco de mis movimientos se mezclaba con los lamentos. Cuando finalmente llegué al fondo, dirigí la luz de la linterna alrededor y me encontré con una visión que me dejó sin aliento. La ropa del trabajador aún yacían allí, en mal estado. Sentí una mezcla de horror y tristeza al ver los restos del trabajador. Recordé las palabras de mi abuela sobre el espíritu atrapado, buscando descanso. Decidí que debía hacer algo para ayudarlo. Recité una oración que mi abuela me había enseñado, pidiendo paz para su alma, y encendí una vela que había llevado conmigo, colocando la luz junto a su ropa. Mientras la vela ardía, los lamentos comenzaron a desvanecerse, reemplazados por un silencio profundo y apacible. Sentí una sensación de alivio y paz, sabiendo que había hecho algo para liberar al espíritu atormentado. Subí del pozo con una sensación de logro y tristeza. Sabía que había hecho lo correcto, pero la experiencia me había dejado marcado para siempre. Desde aquel día, la noria dejó de emitir lamentos y el rancho volvió a su tranquila normalidad. Sin embargo, cada vez que regresaba al rancho y veía la noria, no podía evitar recordar esa noche y el alma atormentada que finalmente encontró descanso. La historia del pozo se convirtió en una leyenda en mi familia, y aunque mis abuelos ya no están, su recuerdo vive en cada piedra del rancho. Aprendí que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión y que debemos respetar los lugares donde las tragedias han ocurrido. El pozo es ahora un símbolo de esa lección, un recordatorio de que el pasado siempre está presente y de que debemos honrar a aquellos que han pasado por el sufrimiento y la pérdida. A medida que envejezco, encuentro consuelo en saber que hice algo para ayudar a una alma en pena, y aunque el miedo y el horror de esa noche nunca se desvanecerán por completo, llevo conmigo la paz que vino después. Una paz que espero transmitir a las generaciones futuras, para que nunca olviden la importancia de la compasión y el respeto por los muertos. Rastros en la milpa. Cuando uno vive en el campo, aprende a leer la tierra y el cielo, a escuchar el viento y a entender los susurros de la naturaleza. Mis abuelos siempre me decían que la tierra tiene memoria, que recuerda todo lo que ha pasado sobre ella. Crecí creyendo que eran solo historias para asustar a los niños, hasta que un verano, en nuestra milpa, descubrí que esas palabras tenían más verdad de lo que hubiera deseado. Había regresado al rancho de mis abuelos para pasar el verano y ayudar con la cosecha. Siempre me había gustado la vida sencilla del campo, lejos del bullicio de la ciudad. Las mañanas eran frescas y llenas del canto de los pájaros, las tardes se llenaban de trabajo y sudor bajo el sol, y las noches eran claras, con estrellas que parecían estar al alcance de la mano. Pero ese verano fue diferente, marcado por una serie de eventos que nunca podré olvidar. Todo comenzó una mañana temprano, justo antes del amanecer. Estaba caminando hacia la milpa, disfrutando de la tranquilidad del amanecer, cuando noté algo extraño en el suelo. Había huellas, rastros de pisadas humanas que no reconocía. Eran frescas, impresas claramente en la tierra húmeda por el rocío de la noche. Al principio, pensé que alguien del rancho había salido temprano, pero las huellas eran demasiado grandes para pertenecer a mi abuelo, y no había otros trabajadores en ese momento. Decidí seguir las huellas, curioso por descubrir quién había estado en nuestra milpa. Las huellas me llevaron a través de los campos, serpenteando entre las hileras de maíz. A medida que avanzaba, una extraña sensación se apoderaba de mí. El aire parecía más frío y pesado, y el silencio era casi opresivo. Finalmente, las huellas se detuvieron en el borde de la milpa, donde la tierra se encontraba con el bosque. Miré alrededor, esperando ver a alguien, pero no había nadie. Me sentí observado, como si algo o alguien estuviera escondido entre los árboles, vigilándome. Decidí regresar al rancho y contarle a mi abuelo sobre las huellas. Pensé que tal vez él sabría quién podría haber estado en nuestra tierra.
Cuando le conté, mi abuelo frunció el ceño y me miró con preocupación. Me dijo que nadie del rancho había salido esa mañana y que las huellas no podían ser nuestras. Parecía inquieto, como si algo le estuviera molestando. Me dijo que tuviera cuidado, que no siguiera las huellas si las volvía a ver y que le avisara de inmediato. Esa noche, me costó dormir. No podía dejar de pensar en las huellas y en la extraña sensación que había tenido en el bosque. Alrededor de la medianoche, me despertó un ruido. Al principio, pensé que había sido un sueño, pero luego lo escuché de nuevo. Era un susurro, suave y lejano, como si el viento estuviera hablando. Me levanté y miré por la ventana. La milpa estaba bañada por la luz de la luna y en el borde del campo vi una figura oscura. El miedo se apoderó de mí. Pensé en despertar a mi abuelo, pero algo me detuvo. Sentí que debía enfrentar aquello por mí mismo. Me vestí rápidamente y salí de la casa, armado solo con una linterna y mi determinación. La figura seguía allí, inmóvil, como esperándome. Cuando llegué al borde de la milpa, la figura había desaparecido. Miré a mi alrededor, iluminando con la linterna, pero no vi nada. Sin embargo, el susurro continuaba, más fuerte ahora, como si viniera de todas direcciones. De repente, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Las huellas estaban de nuevo allí, frescas y claras, como si alguien hubiera estado caminando mientras yo me acercaba. Seguí las huellas una vez más, pero esta vez me llevaron más adentro del bosque. Cada paso que daba, el susurro se hacía más fuerte, casi ensordecedor. Finalmente, llegué a un claro en el bosque, y allí, en el centro, vi algo que me heló la sangre. Había un círculo de piedras, antiguo y cubierto de musgo, con símbolos grabados que no reconocía. En el centro del círculo, una luz tenue parpadeaba, como una vela a punto de apagarse. Y entonces, vi a la figura. Era un hombre, o lo que quedaba de él. Estaba desgarbado y pálido, con ojos hundidos y una mirada de desesperación infinita. Sus labios se movían, formando las palabras del susurro que había estado escuchando. No entendí lo que decía, pero supe que estaba atrapado, condenado a vagar por la tierra. Retrocedí, el miedo se apoderó de mí. Tropecé y caí al suelo, y cuando levanté la vista, la figura había desaparecido. La luz también se había desvanecido, dejándome en completa oscuridad. Corrí de regreso al rancho, sin detenerme hasta llegar a la seguridad de la casa. Conté a mi abuelo lo que había visto, y su rostro se puso grave. Me dijo que lo que había encontrado era un sitio de antiguas ceremonias, un lugar donde se creía que las almas de los muertos podían ser atrapadas. A partir de ese momento, las cosas en el rancho cambiaron. Las huellas aparecían todas las noches, y el susurro nunca cesaba. Mi abuelo y yo intentamos limpiar el sitio en el bosque, rezando y colocando ofrendas, pero nada parecía funcionar. La figura seguía apareciendo, cada vez más cerca de la casa. Finalmente, mi abuelo decidió que debíamos irnos. Empacamos nuestras cosas y dejamos el rancho, sin mirar atrás. Nunca supimos exactamente qué era lo que había en ese bosque, pero sabíamos que era algo que no pertenecía a este mundo. Algo que había sido despertado y que no podía ser apaciguado. Esa experiencia me marcó profundamente. Aprendí que algunas historias de los ancianos tienen más verdad de lo que podemos imaginar y que la tierra guarda secretos oscuros y profundos. Ahora, cada vez que veo huellas en la tierra, recuerdo el rancho y el susurro en el bosque y sé que hay cosas que es mejor no despertar. La vida en el campo es dura, pero también es un recordatorio constante de que hay más en este mundo de lo que podemos ver. Y a veces, lo que no podemos ver es lo más aterrador de todo. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.